El día de hoy, amigos queridos, les traigo una encuesta a nivel mundial, realmente se hizo en muchos países, para conocer la percepción de la gente, no tan solamente con respecto a los científicos, sino también con respecto a aquellas cosas que nos causan un poco de temor, como la inteligencia artificial. La gran gracia de esta encuesta es que fue realizada antes de la pandemia. Por lo tanto, hay algunas cosas que pienso y que de hecho estoy bastante seguro que pueden haber cambiado, pero vamos a discutirlo, vamos a conversarlo. Ustedes saben, este espacio es para discutir y precisamente para hablar estas ideas tan interesantes. Antes de comenzar, viejo querido, vieja querida, entrégame ese like, entrégame ese pulgar arriba que me da vida y comenta el emoji de un científico. Un emoji científico en general, yo sé que hay varios, está el ADN, el microscopio, el emoji scientific emoji, viejo, el que tú quieras comentar está bien. Amigos queridos, comenzamos de inmediato, estamos en ABC Ciencia. ¿Héroes o villanos? Así opina la sociedad sobre el papel de los científicos. Interesante, vamos a leer e ir comentando. Según una reciente encuesta mundial, aunque en general los investigadores son muy apreciados, en determinados ámbitos como el papel de la inteligencia artificial y la mecanización del trabajo, las opiniones difieren dependiendo del país en el que se pregunten. Esto es interesante porque existe cierto consenso, yo creo que bastante extendido, de que la ciencia mejora nuestra calidad de vida. Yo creo que podemos estar bastante de acuerdo con eso. Ahora, cuando entramos a hablar directamente de inteligencia artificial, no es tan fácil. No es como que la inteligencia artificial mejore la calidad de vida siempre, porque en muchas ocasiones sí, pero en muchas ocasiones no, sobre todo para las personas que quedan desplazadas o que quedan sin trabajo producto de la irrupción de esa inteligencia artificial. Entonces el tema no es en blanco y negro, como todo en la vida, ¿no? A raíz de la pandemia del COVID-19, la ciencia y los científicos se han convertido en el centro de las miradas de toda la humanidad. Eso qué duda cabe. Son la clave no solo para encontrar nuevos tratamientos, sino también estrategias preventivas que eviten el agravamiento de la crisis mundial. Es por ello que la nueva encuesta internacional, elaborada por el Pew Research Center de Washington, cobra una mayor dimensión y llega a la conclusión, ojo con esto, de que la opinión general de la sociedad sobre la comunidad científica es positiva. Y esto es buenísimo. Yo no sé si es que este resultado se puede mantener tan entrada la pandemia, porque más adelante vamos a saber que esta encuesta fue pre-pandemia, pero es un hecho extremadamente bueno y positivo que la gran mayoría de la población, al menos de la que se encuestó obviamente, tiene una opinión buena de la comunidad científica, porque son esas certezas que no tenemos que perder. Tenemos que cuestionar la ciencia, por supuesto que sí, y tratar de hacerlo cada vez mejor, pero el discurso anticientífico, lo sabemos tú y yo, en este canal lo hemos conversado tantas veces, es tremendamente peligroso. Por lo tanto, este resultado es buenísimo. Partimos con una noticia positiva hoy. Si bien hay áreas polémicas, como las aplicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial, en el que hay discrepancia de opiniones, y de hecho en nosotros mismos, ¿cierto? Hemos discutido este tema muchas veces, en los Iván en vivo, en el Discord, cuando nos quedamos conversando en el balcón hasta tarde, y este tema siempre sale, y la inteligencia artificial siempre tiene muchos carices, muchas formas. El informe desarrollado a través de encuestas en Australia, Brasil, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Malasia, Países Bajos, Polonia, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, fue realizado antes de que el brote del nuevo coronavirus se convirtiera en pandemia mundial. Esto es muy importante, el contexto situacional. Es una encuesta anterior a la pandemia. Sigamos leyendo. Aunque sus responsables afirman que se trata del primer examen en profundidad del centro de las actitudes del público internacional hacia los científicos y los temas científicos. Buenísimo, porque tiene muchos datos, es una encuesta muy grande, por lo tanto hay que tomarlo muy en serio. Dicen acá, a medida que el panorama global de la investigación científica continúa cambiando, estos hallazgos muestran las opiniones generalmente positivas que el público de todo el mundo tiene sobre los científicos y su trabajo, así como las brechas ideológicas en muchos lugares del mundo sobre cuánto confiar en los científicos. La mayoría de la gente sí confía, señala Cary Funk, director de investigación científica y también social. Y él también dice lo siguiente: además, esta encuesta ofrece un retrato de la opinión mundial sobre el lugar de la ciencia en la sociedad a medida que los desafíos del brote del coronavirus se están afianzando. Esto es clave.
Esto es clave. Yo creo que muchos de nosotros quizás podríamos haber cuestionado el rol de la ciencia en la sociedad. De hecho, hay muchas encuestas que se han realizado aquí en Chile, por ejemplo, que indican que las personas en general no vinculan la ciencia a su vida diaria. O sea, se les pregunta qué tanto tiene que ver la ciencia con tu día a día y la gente es como, no mucho. O sea, yo me dedico a otras cosas, viejo, yo soy periodista, soy publicista, soy carpintero, soy arquitecto, pero no soy científico, o sea, la ciencia no tiene mucho que ver en mi vida. Y claro que tiene que ver, evidentemente, o sea, este micrófono, este computador, la cámara con la que estoy grabando, viejo, casi todo tu entorno está diseñado gracias al conocimiento científico, pero somos bastante inconscientes de eso, ¿no? Yo creo que al momento que vivimos hoy de pandemia, de esta situación global tan desafiante, la ciencia toma un gran protagonismo, precisamente por eso, porque nos volvemos conscientes de lo importante que es la ciencia y que no tenemos que dejarla de lado cuando estemos bien. Esto es como ir al médico, o sea, uno deja de ir al médico cuando está bien, cuando se siente excelente, y cuando está mal se acuerda, verdad que tenía que hacerme el chequeo, pero cuando estoy mal. Hay que acordarse de ir al médico cuando uno está bien, hay que acordarse de la ciencia sin pandemia, no cuando estemos en riesgo, ¿no? Sigamos leyendo. Y arroja la luz sobre las divisiones, sobre cuestiones cívicas claves que se avecinan, como incluidas la vacuna, el cambio climático y el desarrollo de inteligencia artificial. Miren, esto es interesante porque en los dos primeros puntos, vacuna y cambio climático, el consenso científico es abrumador, ¿no? O sea, es evidente, las vacunas son seguras, salvan vidas, es así. Pero Iván, ¿pueden tener efectos secundarios? Por supuesto que sí, hay que evaluar cada vacuna por sí sola y por eso se ha demorado tanto en salir la vacuna del coronavirus, porque está en constante revisión y con estándares de calidad del más alto nivel. En el caso del cambio climático, wow, el consenso científico es abrumador. Tenemos mucha evidencia a favor que demuestra que el cambio climático es un problema, pero viejo, que un problemón. Es terrible lo que va a ocurrir si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Evidentemente esto ha pasado a un segundo plano porque hemos tenido un retroceso a nivel económico, a nivel de desarrollo por todo esto de la pandemia, y esto pasó a un segundo plano. Pero una vez saliendo de este tema, tenemos que retomar el cambio climático. Esto no se va a parar solo, no se va a acabar por arte de magia, por lo tanto tenemos que estar ahí conscientes. Pero en el tercer punto, este de aquí, que tiene que ver con inteligencia artificial, el debate cuesta un poco más porque el consenso científico no es uno solo. Existe una cierta certeza de que apuntamos a que en el futuro próximo las máquinas hagan todo y nosotros podamos relajarnos y dedicarnos al ocio, a la diversión, a disfrutar. Ese es el norte. Sin embargo, en el intertanto hay personas que están compitiendo con las máquinas. O sea, todos nosotros ahora estamos compitiendo con las máquinas. Hay trabajos a los cuales no podemos acceder porque lo hace un robot, porque lo hace una inteligencia artificial. Y ese periodo de bisagra, por decirlo de alguna forma, de cambio, es bien indeseable porque hay personas que pierden el empleo. Eventualmente eso ya no va a ser así, pero el periodo de cambio, ese es el que está en discusión. ¿Se entiende, no? Entonces aquí de estos tres temas, creo que hay dos bastante zanjados por la ciencia, pero el tercero no, da para mucha discusión. Las conclusiones del estudio, atención con esto, dice: las conclusiones afirman que los científicos son vistos como un grupo muy apreciado, muy por encima de la simpatía hacia los líderes empresariales, los gobiernos o los medios de comunicación. Aquí, wow, qué tema aquí, los medios de comunicación. En esta pandemia hay que decirlo que hay algunos que se han caído bastante, no vamos a dar ningún nombre en específico, pero yo creo realmente, les digo, que esta lógica de los medios de traer todo al segundo, de ganar el like, de ganar el viejo, el compartir, el RT, que está bien, todas las personas que vivimos en Internet y que estamos aquí gracias a Internet, también operamos bajo esas lógicas, se entiende, pero no se puede dejar de lado por ningún segundo la rigurosidad científica al momento de publicar. Y ese es el gran problema en el que han caído varios medios de comunicación y algunos de ciencia que se han equivocado en algunas cosas porque quieren salir pronto. Y está bien, insisto, todos queremos salir pronto, pero hay que ser súper específicos con el contenido, viejo, de verdad. Si no puedes salir ese día, bueno, lleva otra noticia, pero en esto es necesario ser súper específico porque cualquier mala información, ¿cierto? Mala información puede convertirse en algo mucho más grande. La preocupación pública, continúa el texto, por el cambio climático y la degradación ambiental sigue siendo generalizada. Eso es bueno, que la gente mantenga este tema sobre la mesa, antes de la pandemia por lo menos. La mayoría ve el cambio climático como un problema grave. Dice que su gobierno no está haciendo lo suficiente para abordarlo y señalan una serie de preocupaciones ambientales en el hogar. Miren, aquí yo creo que hay que ser justos. Los gobiernos en general están haciendo poco, eso hay que decirlo, es verdad, pero nosotros también.
O sea, ahí la responsabilidad es bastante compartida. ¿Los gobiernos están haciendo poco? Sí. ¿Tú en casa? También, o sea, ¿cuántos de nosotros estamos reciclando? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de la cantidad de desechos, por ejemplo, que producimos? ¿Hacemos algo para paliar eso? Yo creo que ahí realmente, en el caso del cambio climático, tenemos que partir por casa. Es verdad que las grandes empresas producen la mayor cantidad de desechos y de contaminación, pero es para darnos cosas a nosotros, que nosotros compramos. Cuando hay una fruta que está envuelta en 80.000 capas de plástico y uno le toma la foto y dice, oye, esto no puede ser, pero después la meto al carro, bueno, problema de uno también, pues. O sea, uno debería dejar de comprar eso. Dejemos de premiar esas cosas que están mal hechas, que están mal pensadas, porque si se venden significa que entonces estaban bien pensadas, porque hay una persona que sí las quiere comprar en la medida que uno siga financiando aquellas cosas que hacen tanto daño, como el ejemplo de la lechuga con 80.000 capas de plástico. Bueno, entonces se van a seguir produciendo. Yo creo que ahí la primera conciencia la tiene que tomar el ciudadano de ciencia, que somos nosotros, y de ahí en adelante empiezan las decisiones a escalar para arriba. Discutámoslo, conversémoslo, puede que yo esté 100% equivocado, pero pongo el tema sobre la mesa. Yo creo que en temas de cambio climático, que insisto, ha pasado a segundo plano por el tema de la pandemia, pero que va a volver este tema, ahí nosotros tenemos que ser los primeros en exigir. No sé si lo piensan ustedes igual. Sigamos, dice, incluida la contaminación del aire y del agua, los vertederos sobrecargados, la deforestación y la pérdida de plantas y especies animales. Qué duda cabe, ¿no? Eso es extremadamente preocupante. Con una atención renovada a la importancia de la aceptación pública de las vacunas, la nueva encuesta considera que la mayoría de los encuestados tiende a ver a las vacunas infantiles como relativamente seguras y efectivas. Yo creo que en ese tema de las vacunas infantiles hay pocas dudas en general. La mayoría de los conspiracionistas, de los vibradores alfa, de esta gente que tiene discursos anticientíficos, va en contra de las vacunas que tienen que ver con virus en específico, como el SARS-CoV-2, ¿no? Y de ese virus en particular, porque los otros virus se olvidan, ¿no? Ahí es como bien selectivo. Pero en el tema de las vacunas infantiles es como que no hay mucha discusión ni siquiera en el ámbito conspiracionista. Es como que son bien selectivos para eso. Y miren esto que es bien importante. Dice, aunque importantes minorías, esto yo lo voy a marcar, esto es muy importante. Miren, importantes minorías en el público mundial tiene dudas, reflejando el creciente público antivacunas. Esto es muy importante en varios niveles. Primero, la gente que no confía en las vacunas, ¿son muchos? No, son poquísimos. Lo que pasa es que son una minoría muy ruidosa. Es una minoría, perdón por la palabra, pero es una minoría muy infantil. Es una minoría que trata de llamar la atención mediante argumentos emocionales que tienen cero evidencia, pero que son buenos con el megáfono, ¿cierto? Son buenos poniendo el megáfono, oye, no, es que las vacunas son malas, gritando ahí a viva voz, la gente los mira, no tienen ningún sustento, pero convencen a uno que otro que andaba pajareando, que andaba no muy atento y que lo convencieron con un argumento que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces uno los tiende a subestimar porque no tienen razón. Entonces uno dice, bueno, hay que dejarlos nomás porque no tienen razón. Y no hay que dejarlos porque miren, dice importantes minorías. Yo estoy bastante seguro de que al día de hoy, después de esta encuesta, ahora que estamos en pandemia, esa minoría antivacunas hoy día es mucho más. Precisamente porque están cuestionando cosas que no terminan de entender. Cosa que está bien que uno cuestione, pero una vez que se ha presentado la evidencia, uno la tiene que reconocer. En el caso de las vacunas, la evidencia a favor de las vacunas es abrumadora, ¿vale? O sea, es impresionante la evidencia que tenemos. Por lo tanto, insistir en ir en contra de las vacunas es bastante irracional y bastante infantil. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, lo que dicen aquí que es muy importante es que esa minoría, esa importante minoría, hay que mantenerla siempre muy a raya. Y la solución no es ignorarla. Viene la educación primero, pero como última instancia, la exposición a personas que son sumamente peligrosas, que lo hemos conversado muchas veces, pero esta encuesta lo vuelve a reflejar. En ese tiempo ya era una preocupación esa minoría importante y hoy día lo es aún más. Y con esto terminamos. Creo que esta es la última página. Sí. Dice, importancia de la inversión estatal. Ojo, una media del 82% considera que la inversión estatal en investigación científica vale la pena y la mayoría de los lugares encuestados consideran importante ser líderes en hitos científicos. Y aquí yo les haría esa pregunta que me parece que es clave. ¿A ustedes les importa que el país en el que ustedes viven, por ejemplo, tenga grandes hitos de ciencia? ¿Les parece que eso habla bien de su país o de su comuna, de su barrio? Da igual, del lugar donde ustedes habitan. Ese lugar donde ustedes viven, si tiene un gran hito científico, ¿ustedes los haría sentir orgullosos? Esa es una gran pregunta, ¿no?
Amigos, es una interesante encuesta, la podemos seguir comentando mucho más porque da para harto, pero me parece que estas son algunas interesantes conclusiones para empezar a discutir y a debatir. Ustedes saben que yo estoy muy atento a los comentarios que ustedes ponen en los videos. Así que bueno, es una buena noticia en general. La mayoría de la gente tiene una apreciación positiva de la ciencia y yo espero sinceramente de que hagan esta encuesta nuevamente después de la pandemia, porque sería un ejercicio comparativo súper interesante, manteniendo las mismas variables, haciendo preguntas similares, pero en contextos diferentes. Si esa encuesta existe, la vamos a traer y también la vamos a comentar. Es todo por hoy, les deseo un día excelente, que estén muy bien. Chao.